muy buenas tardes a todos. Qué satisfacción dar forma junto a Sara Torres y a Mari Carmen de esta tercera entrega en la que nos vamos a volver a bucear en cuestiones importantes y fascinantes del comportamiento humano o de la vida en general. Cuando yo enfocaba este Zoom, a mí me parecía importante que tengamos en cuenta dos ideas y que a lo largo del Zoom se irán matizando. La primera idea es que nosotros, como niños que fuimos y vivimos experiencias, bueno, no tienen por qué ser especialmente fuertes ni especialmente desagradables, pero nos van dejando cicatrices y nos van dejando heridas, ¿no? Como consecuencia, luego posteriormente vamos creciendo, quizá a veces mirando para otro lado o enterrando esas mismas heridas, y pues llega el momento en que a veces aflora un dolor profundo, pero no solo necesariamente un dolor, ojo. Yo creo que, y es importante subrayarlo desde el principio, heridas como las que vamos a explicar gracias a Mari Carmen condicionan nuestra vida de pareja, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación incluso con la prosperidad, con la economía, con la salud, como no. Entonces, quizá un tanto por ciento muy alto de la población camine por la calle, de la población adulta me refiero, camine por la calle y no sea aún consciente de que muchas de esas cosas que ocurrieron mayor o menormente traumáticas en su infancia están condicionando su vida a día de hoy. Y eso para mí es muy fuerte y en parte podríamos decir que es incluso una tragedia. Luego, por otra parte, también desde el principio me pareció importante también reseñar que si somos padres y acompañamos a nuestros hijos en su vida, tenemos que ser conscientes de que aunque nosotros no lo veamos, nuestros niños yendo al colegio, jugando con los amigos, viviendo experiencias de cualquier índole natural, van a sufrir este tipo de heridas. Y aún siendo niños, y esa es mi percepción desde la aromaterapia, les podemos ayudar. Yo siempre he dicho que la aromaterapia no es cara, no es una terapia cara, pero incluso para una familia de 4 o 5 miembros que habitan en el mismo espacio, un mismo difusor puede estar beneficiando a los 4 o 5 miembros puesto en el salón, por ejemplo, y eso facilita y economiza esa inversión que se haga. Muy buenas, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Qué lujo tenerte de nuevo, qué lujo poder conversar sobre estas cuestiones fascinantes de las que yo creo que gran parte de la población adulta, por supuesto, no es consciente. A bote pronto, ¿cómo percibes tú el hecho de cómo nos condicionan las heridas que hemos sufrido en la niñez? Nos condicionan muchísimo. Todo lo que nos pasa actualmente siempre tiene la base en la infancia. Todo bloqueo, todo conflicto que tenemos en la actualidad siempre viene de algo que sucedió en la infancia. ¿Cuáles son las 5 heridas que ya dictaminan o determinan los psicólogos que pueden sufrir o podemos sufrir en la infancia y que luego son de capital importancia? El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Que la mayoría de nosotros tenemos mínimo 3 de estas heridas y hay quien incluso tiene más de 3, pero mínimo tenemos 3 y entonces se entremezclan entre ellas. Algunas veces traemos estos bloqueos tan en el inconsciente que ni siquiera somos conscientes de que los tenemos, porque algunos de ellos han sido tan a temprana edad, que algunos incluso ha sido en el vientre de mamá,
o incluso algunos, por ejemplo, como el abandono, ¿no? Es como que yo tengo a mis dos padres aquí, pero no sé por qué tengo este sentimiento de abandono tan grande. Claro, puede ser simplemente que la que se sentía abandonada era mamá, y tras convivir con mamá esos 9 meses, más toda la infancia, más todo, nosotros hemos hecho ese sentimiento nuestro. Y entonces como de pronto, ¿por qué me siento así? Porque tengo este bloqueo tan grande que no sé de dónde. Es un poco también lo que pretendía decir antes. Hay veces de que si papá ha fallecido, pues yo ya sé que ha fallecido y ya sé de dónde me viene el bloqueo. Pero incluso cuando el bloqueo me viene no solo de mamá, sino de mi abuela, que a lo mejor quien falleció fue mi bisabuela. Mi abuela se quedó a temprana, se quedó cuando en el parto murió mi bisabuela, mi abuela se quedó huérfana, pues esa carencia siempre ha estado en mi abuela, esa carencia ha pasado a mi madre y esa carencia me pasa a mí. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que cuando yo nazco, ya nazco con esa carencia. Entonces, algo que ha estado toda la vida conmigo y entonces no sé reconocerlo, no sé por qué yo cojo, porque normalmente nos ponemos una careta, nos ponemos un antifaz para que no nos duela ese abandono o ese rechazo, esa humillación, nos vamos poniendo caretas y lo que es que ya no somos ni siquiera nosotros mismos, no estamos siendo leales a lo que nosotros sentimos, no estamos siendo leales a lo que nosotros queremos hacer. Y entonces eso lo que va haciendo es cada vez más daño, en vez de curar, porque no lo estamos reconociendo, lo que está haciendo, le está provocando cada vez más daño y más perdido. Es como que cada vez sigo más perdido porque estoy siguiendo un camino que no es el mío. Entonces, sí, lo que yo he notado mucho con los aceites es eso mismo, que te va sanando a capas tan sutiles que ni siquiera las reconocemos, pero te va conduciendo hacia tu camino. Sin saber por qué, ni cómo, ni dónde, pero de pronto empiezas a encontrarte, de pronto un día empiezas a poder expresar todo aquello que toda tu vida te había estado callando, te había guardado, ese niño tímido, esa timidez que se esconde, esa máscara que hemos sacado para no afrontar ese dolor, de pronto empieza a salir, empieza a relacionarse. Es algo tan grande y tenemos la gran ventaja de tener el aceite a nuestro lado para que el camino sea mucho más fácil. He compartido talleres de constelaciones con Mari Carmen en muchas ocasiones, como decía antes, y hay también una idea muy interesante que es la del amor interrumpido. No sé si en todas las escuelas de constelaciones se trabajará. ¿Qué sería en este caso, ya, porque creo que va al hilo, amor interrumpido? Es cuando ese vínculo energético entre papá y el hijo se corta. Es muy sutil y algunas veces incluso un parto difícil lo corta. Ese vínculo ya, como esa energía ancestral que pasa de padre a hijo, de pronto ya no llega y es como que hay un vacío que intenta llenarlo con cosas externas, pero no se termina de llenar, no sabes qué pasa, no sabes, porque como fue tan sutil, entonces dentro de constelación lo trabajamos a nivel energético, restablecemos ese vínculo para que esa energía vuelva a fluir. Vamos a particularizar en las 5 heridas de la infancia. Ahora también saludaremos a Sara Torres, que se ha incorporado. Por lo menos vamos a enunciarlas, Mari Carmen. Sí, una sería el rechazo. Y para mí, digamos, sería de las primeras, yo la consideraría de las primeras, porque ahí entraría cuando un hijo no es deseado, por ejemplo, ese de pronto de, ¡oh, estoy embarazada, no puede ser! Ese no puede ser ya le ha llegado al niño. O cuando incluso queremos un niño y es una niña. Esa niña, ¿cómo lo recibe dentro del vientre de mamá? Lo recibe como un rechazo. O incluso un hijo que es muy deseado, pero empieza a sentir algún tipo de vejación dentro del vientre de mamá, que puede ser a causa de la relación de papá y mamá, que no sea una buena, y entonces lo que está recibiendo constantemente son menosprecios, son rechazos, que esos se van a instalar en nuestro inconsciente y va a estar reflejándose a lo largo de nuestra vida constantemente. Se va a estar repitiendo una y otra vez el patrón. Es como que vamos a intentar aislarnos del mundo para no sentir rechazo, pero a la vez vamos a tender a buscar el rechazo para verlo una y otra vez.
esas paradojas, aunque parezcan ciencia ficción, se dan con mucha frecuencia. Enumérame el resto de las heridas. Vale, el resto, por ejemplo, sería el abandono, pero claro, puede ser perfectamente que uno de los padres fallece, entonces ahí hay un abandono muy claro, entonces se lo vemos y lo puedes trabajar fácil, pero otras veces cuando el abandono, pues a lo mejor simplemente ha sido que el hijo lo ha sentido como un abandono energético, podríamos decir, pero no ha sido un abandono físico en sí, como por ejemplo cuando nace otro hermano, entonces la mamá empieza a prestarle más atención a otro hijo que nosotros lo recibimos como que no abandonado, como que mamá no está disponible para mí, yo no soy merecedor de que me presten atención, yo no valgo, prácticamente no soy nada. La no existencia es uno de los más graves conflictos que tenemos con nosotros mismos, porque estamos vivos, pero tengo dentro de mí un sentimiento de no existir. ¿Y qué hago? Es como si fuésemos en el camino hacia la muerte, ¿no? Me quiero morir yo mismo, empiezo a quedarme más delgada, suelen ser personas muy finitas, como que no vivo, no existo, no tengo cuerpo físico, se desprenden muchísimo de las cosas materiales, no necesito casa, no necesito coche, de todos esos síntomas que tendría un adulto, detrás está escondido esta herida. También tendríamos la de la humillación. Cuando nos sentimos humillados, esta sobre todo es cuando el niño empieza a hacer cosas por sí mismo, empieza ya a comer solo y de pronto, ¿cómo te has puesto? ¿Te has manchado? Mi madre se avergüenza de mí. Ahí estaría también la de la humillación, ¿no? O, por ejemplo, cuando el niño ha hecho algo que los padres lo consideran como algo grave, ¿no? Incluso lo cuentan a algún familiar, a algún amigo, y el hijo se siente como criticado, como humillado. Entonces ahí habría una humillación, es algo muy sutil, no es que sea algo muy grande, pero en ese momento el niño lo recibe como una humillación muy grande. De mi madre se ha sentido avergonzada de mí, no soy digno. Yo creo que es un comportamiento ese que, vamos, yo me reconozco totalmente en él y yo creo que es muy habitual, te decía que es muy habitual que los padres o hermanos mayores, bueno, me voy a quedar con los padres, caigan en ese pequeño vicio de ridiculizar al niño o a la niña porque ha hecho o ha dejado hacer una cosa. Por ejemplo, porque se haya hecho pipí, uy, pero tú ya eres muy mayor, entonces ¿cómo decirlo? Si tienes dos hermanos más mayores, como es mi caso, pues a lo mejor hacen una especie de camarilla con los más mayores diciendo, fíjate, se ríe, todavía se hace pipí, qué pequeño es, tal y cual. Claro, eso que lo hacen con buena intención para corregir la actitud de ese niño y que ya no se vuelva a hacer pipí, puede tener, como estamos diciendo, unas consecuencias posteriores trágicas, ¿no? Más heridas. Claro. En ese caso, ese niño se va a sentir humillado y va a repetir el patrón a lo largo de toda su vida. Va a buscar momentos en los que sea humillado, se va a buscar una pareja que lo humille y va a ser siempre el mismo patrón hasta que él no lo vea y lo sane. Tremendo. Vamos a por otra de las heridas. También tendríamos la injusticia, la herida de la injusticia, que es cuando tienes también padres muy estrictos, muy rígidos, muy severos, y entonces nosotros mismos también nos terminamos volviendo rígidos. Esa rigidez, se suele ver también en personas que van siempre muy bien puestas, todo muy colocado, todo muy... En el fondo hay esta herida, la herida de la injusticia. Tremendo. Mari Carmen, a este paso voy a hacer checklist en todas. Lo he comentado al principio, que raramente tenemos poquitas. Normalmente como mínimo hay 3 y la mayoría de los casos tenemos incluso las 5. Hacemos bingo, digamos, ¿no? Hacemos bingo total.
¿Qué queda? ¿Qué queda por...? Nos quedaría la traición. ¿Y en qué consiste? El que el hijo se siente traicionado y desconfía muchísimo de todo, desconfía muchísimo de sí mismo sobre todo, y entonces pues por eso algo tan simple algunas veces como la frase confía. La persona, necesitamos volver a confiar en nosotros mismos, hemos perdido esa confianza, nos hemos sentido traicionados y perdemos la confianza. Hombre, si las dos personas más respetables para mí, que son las dos personas que me han dado la vida, que son mis dos grandes pilares cuando yo soy un bebé, me siento traicionado por ellos, es como que la vida pierde sentido. ¿Por qué razón nos podríamos sentir traicionados? Ponnos algún ejemplo en el que nos podamos sentir reflejados. ¿En qué casos podríamos sentirnos en la infancia traicionados por esos progenitores, esos padres que son los seres más importantes de nuestra vida, probablemente hasta que nos traicionan? Algunas veces simplemente es cuando queremos su atención y no están disponibles. Entonces, en ese momento, que a lo mejor simplemente ha sido trabajo o ha sido pues, una enfermedad o ha sido algunas veces algo tan simple como tener que ir al hospital y se ingresan, nosotros ya lo recibimos como que no está disponible para mí. ¿Nos queda alguna herida? No, ya le hemos dicho todas. Ya están las 5. Bueno, voy a saludar a Sara un momentito. Sara, muy buenas. ¿Qué tal estás? Buenas, muchas gracias. Disculpar por la hora, he tenido una confusión de horario. No te Pensaba que era preocupes. las 6:30. No te preocupes. Has escuchado un poquito a Mari Carmen Herrera enumerar las 5 heridas de la infancia. ¿Resuenas tanto como yo con algunas de ellas? Absolutamente. Y es que las emociones, digamos, el abanico de emociones y las heridas que también ha comentado Mari Carmen, pues las experimentamos todas, las emociones humanas. Y el aprender a gestionarlas es, digamos, lo que en esta época, en este momento social y cultural, es la oportunidad que tenemos para poder, digamos, transitarlas con mayor conciencia. Yo creo que los niños ahora están más concienciados de que las emociones son un abanico y tenemos que vivirlas todas. O sea, siempre esas heridas se van a presentar en diferentes circunstancias, ya que pues los padres no podemos estar presentes en todo momento, tanto como precisamente porque también acarreamos nuestras propias heridas y en base a eso pues también funcionamos en el cotidiano. O sea, no podemos, digamos, estar presentes con nuestros niños las 24 horas del día. Tenemos el trabajo, tenemos responsabilidades. Y eso, digamos, que es lo que, como ellos también, digamos, tienen que salir al mundo a experimentar, a ir al colegio, a nutrirse dentro de su propia experiencia, pues a veces hay momentos de desencuentro en los que esas heridas van a tomar protagonismo. Y hay una cosa muy importante. Si no los ayudamos, si no estamos, digamos, ahí para vivir juntos esas heridas, para que las puedan expresar, como también decías tú, Rafa, en lo que es en el inicio del vídeo, imagino, tal como lo has expresado. Lo peor es que permanezcan ahí calladas, ¿no? Pero el hecho de expresarlas, de compartirlas, es lo que, digamos, suaviza, y acompañados con los aceites esenciales, es decir, o sea, ese acompañamiento tanto a nivel de comunicación como de poder en el diario vivir suavizar las emociones, pues eso, con un aceite de lavanda, con la naranja, limón. Eso ha sido, por ejemplo, para mí este año con la niña en el colegio, han sido claves para acompañar momentos en los que ella tenía algún desencuentro con los compañeros o con la profesora, o una actitud que simplemente no sabía cómo gestionar. Pues era volver a casa y eso, una ya
yo la notaba perfectamente, pues a lo mejor con un cambio de temperatura, con una rojez así, eso como que el niño llega congestionado y ya sabemos que hay alguna emoción ahí fuerte que ha transitado y que pues no dice nada, pero ya la estás sintiendo tú movilizada. Y yo lo primero que hacía era coger el aceite de lavanda y darle un masajito en los pies y dejarla ahí que ella misma se autorregulase. Y ha sido realmente mágico, la verdad, porque me ha permitido a mí poder controlar de alguna manera el proceso emocional en el que yo sabía que no iba a poder estar presente, porque en el colegio se dan multitud de formas de conflictos en los que esas heridas van a aparecer, o sea, van a surgir, porque estamos en el propio colegio están constelando, seguro que pues seguro que se dan un montón de situaciones en las que se reflejan, ¿no? Creo que Mari Carmen ahí ha tenido pues una gran idea, ¿no? de poder expresar esa necesidad que tenemos ahora de entender esas heridas y poder hacer algo con esa información. Y bueno, por ejemplo, también, eso, no me quiero dejar la menta, que diluida también la he podido aplicar y explicarle a mi hija también de decir, bueno, es que o sea, la menta es, por ejemplo, una planta que tiene un efecto para ti a nivel emocional. Yo le decía, yo digo, es que si te pasa, si has estado triste o has estado intranquila, si yo te pongo esto, vamos a poder permitir que esas emociones salgan de tu cuerpo. O sea, mi hija tiene 3 años y bueno, yo se lo digo de la misma manera que se lo digo a un adulto, ¿no? O sea, un masajito con una menta diluida cuando ella ha tenido un momento de tristeza en el que los niños, además, es eso, en esa edad, en ese tiempo tan al principio, que no saben expresar, pero que lo viven todo tan intensamente, pues ayuda muchísimo tener un complemento que a nivel emocional, a nivel químico, o sea, tiene propiedades que los ayudan a autorregular toda esa marea emocional que de alguna manera eso, acompañado a eso también que habéis nombrado, la atención, que los padres son las personas más importantes de nuestra vida en ese tiempo. Y cuando les quitamos la atención, cuando nosotros tenemos un conflicto que atender o un problema o una situación de trabajo en la que no es un problema, pero no podemos estar con la atención directamente puesta en ellos, entonces es inevitable que los niños, digamos que eso, empiecen a gestar esa dificultad, ¿no? de tránsito en la vida. Y bueno, entonces básicamente lo importante ahí es que retomemos con conciencia ese contacto y bueno, los aceites realmente son una clave para eso, ¿no? Como para poder poner un poco más de poder, además eso, la atención, como decía Zuleima, combinar la intención que yo quiero poner en ese acto, ¿no? De combinar los aceites con la sanación emocional para poder abarcar más en ese momento, ¿no? de sanación a todos los niveles. Sí. Yo siempre he visto este proyecto, cuando entré hace 3 o 4 años, o 3 años y medio, no sabía el poder o dónde me metía. No había oído jamás hablar de un aceite esencial, no sabía lo que era porque nadie me lo había transmitido hasta que me empezaron a hablar de ellos, en este caso Isabela. Entonces, poco a poco, a medida que voy caminando este proyecto, me voy dando cuenta, si cabe, de forma más profunda, la profundidad que tiene esta herramienta. Y como decía Sara hace un momento, con esa doble vertiente. Yo como adulto puedo trabajarme las heridas y ahora entraremos en el análisis que ha hecho Mari Carmen de cada uno de los aceites o las recomendaciones que ella hace para cada una de las heridas, pero también puedo acompañar a mis hijos usando con frecuencia, ya sea en su piel o a través del difusor, los aceites esenciales. Mari Carmen, ¿estás por ahí? Lo que he dicho antes, que no es solamente lo que nos pasa, tanto a nosotros como a nuestros hijos, como ha comentado Sara, sino es cómo se lo toman, cómo nos lo tomamos nosotros, cómo lo percibimos nosotros.
Y si tenemos herramientas, que estas son unas herramientas muy útiles, muy valiosas, los aceites, para ir liberando esas pequeñas emociones y que no se vayan quedando atascadas dentro de nuestro cuerpo, pues maravilloso. Os voy a contar una experiencia que tuve yo con... pronúncialo tú, Rafa, por fin. Light the Fire, creo que es, ¿no? Sí, que por cierto, te he hecho caso y me lo he pedido. Mañana creo que me llega. Vale. Pues un día, al cogerlo, me vino directamente para cicatrizar viejas heridas. Y yo dije, wow, asombroso, así como el mensaje muy claro al olerlo. Y esto que, y no hay casualidades sin casualidades, viene una amiga y me dice, uff, porque yo tengo todo mi aceitito aquí puesto en un mueblecito, y me dice, de todos los aceites me he ido a este y me huele fatal. Y digo, bueno, pues que sepas que es para cicatrizar heridas. Dice, ah, sí, entonces lo vuelve a abrir, lo vuelve a inhalar y me dice, ¡ah! Totalmente cierto, lo he sentido aquí en el centro del pecho, un dolor profundo. Y claro, entonces yo ya me quedé pensando en eso, que es un poco lo que veníamos diciendo ahora mismo, ¿no? Porque cuando tú tienes un dolor muy grande, que lo reconoces claramente, ha fallecido un familiar, claro, pues esta tristeza que yo llevo dentro de mí, pues a causa de esta pérdida que he sufrido reciente y la reconozco. Pero cuando son pequeñas cositas que nos van pasando, por ejemplo, cuando una amiga te defrauda, cuando tú tienes toda la expectativa en una pareja que acabas de conocer, que está en todo lo alto y de pronto te dice, mira, que no, que te dejo, o cuando encuentras a tu pareja con otra persona, son pequeñas decepciones que se van llenando, vamos llenando la mochila, y vamos, un trabajo, por ejemplo, cuando el trabajo no sale, estamos frustrados porque no encontramos el trabajo que se amolda a nosotros, son pequeñas heridas que se van quedando, y claramente con yo ya estuve testando cómo utilizarlo, cómo no utilizarlo, pero yo claramente sentía que tenía que ser inhalando, no ponerlo directamente en la piel, o sea, simplemente con inhalaciones, hacer a lo largo del día entre 7 y 10 inhalaciones, y entonces pues ya, pues, lógicamente utilicé a mi amiga como conejillo de India, ¿no? Le dije, toma, llévatelo a casa y ve utilizándolo. Y conforme iban pasando los días, me dijo que ya el olor le había cambiado, que cada vez le estaba resultando más agradable y que incluso cuando hacía las inhalaciones ya cada vez le iba paulatinamente aflojándole en la presión del pecho. Para mí aquello fue maravilloso porque estaba realmente confirmando que para este tipo de heridas pues también sirve. Así que pues hablando de heridas, pues había que recomendarlo. Pero para cualquier herida. En este caso estamos hablando de una herida en general. Herida genérica, exactamente. Y ahora si quieres podemos entrar ya, por ejemplo, yo para la herida del rechazo, yo aconsejaría Jugaflex, que sirve también para limpiar el hígado, que para el hígado graso, para desintoxicar ese hígado, esa rabia, ese dolor, ¿no? También ayuda a eliminar emociones negativas, por lo cual se amolda perfectamente. Yo recuerdo, para concretar un aceite a una herida, yo siempre lo hago por testaje, ¿no? Lo voy testando, qué aceite se necesita, cómo se necesita, y me salía este. Y entonces cuando empecé a mirar sus propiedades, pues dije, es que claramente si libera emociones negativas, y estamos hablando de una emoción negativa, es justamente el que hay que utilizar. También, si preferís un aceite así más sencillito, por ejemplo, tomillo, también sería para el rechazo, también no es una planta muy, muy, muy potente. Y luego yo también utilizo mucho dentro de constelaciones, utilizamos frases sanadoras, y entonces yo utilizaría también, o sea, además de ponerle el aceite, poner la conciencia para qué lo estoy utilizando, porque algunas veces simplemente el reconocer la herida ya empieza a sanar, ya podemos empezar a transformarla, porque ya somos conscientes de que eso está dentro de mí, de que eso me está provocando un programa que me hace daño. Entonces eso es lo que tengo que sanar, entonces nos resulta más fácil, porque otras veces a lo mejor hemos utilizado uno de los aceites, pero no lo hemos utilizado
con ese fin, con esa profundidad, entonces es como que lo libera superficialmente, pero no llega a profundizar tanto como yo lo necesito en mi caso, ¿no? Yo lo utilizaría con la frase, soy la estrella que más brilla en el firmamento. Por ejemplo, para la herida de abandono, ahí claramente inner child, niño interior, sanaría ese niño abandonado, esa es muy recomendada para el abandono, y repetirnos a nosotros mismos mientras lo estamos utilizando, ya estoy yo aquí para cuidarme. Humillación no la hemos tratado. Vale, pues iríamos por humillación, forgiveness, perdón, que sería para heridas emocionales, para recuerdos negativos, para depresión, para la frustración, para el enojo, para la ansiedad. Yo lo pondría con la frase soy merecedor. Pero sobre todo, sentirlo. No es repetir las frases. Sobre todo en constelaciones, cuando yo digo repite esto, le pido a la persona algunas veces que no lo diga, no repetir como un papagayo, sino el sentirlo. Me vale más que la persona lo sienta de corazón, que lo sienta dentro, a que lo repita. Porque hay mucha gente de yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy paz. El otro día mismo, hablando con una amiga, dice que yo constantemente estoy todo el día, yo soy amor, yo soy paz. Y si no me sirve de nada. Digo, es que es diferente el sentirlo a repetirlo, ¿no? Pues yo recomiendo sobre todo el sentirlo, que se sienta esa energía, porque en realidad es una energía que te puede venir desde la planta de los pies hasta el último pelo de la nuca y sentirlo. Eso es lo que se necesita realmente para sentirse merecedor. ¿Queda alguna herida de las 5 que recomendar? Quedan 2 todavía. Venga. Traición. Traición. Sí, para traición, forgiveness también, pero sumarle transformación. Yo con transformación, yo lo he notado cuando una persona en terapia le está trabajando algún trauma del pasado, cómo le pone una gotita y cambia totalmente su energía en milésimas de segundo. Es como si fuese de pronto otra persona diferente. Cambia su energía muchísimo. Y la frase que yo diría sería, confío y libero. Y ya por último nos quedaría la herida de la injusticia, que me sorprendió mucho porque me salió Raven y Cuncea. Yo Cuncea no lo conocía y entonces me puse a investigar un poquito para qué se utiliza. Perdona, ¿qué herida estás nombrando? Injusticia. Injusticia. Cuncea ha sido un descubrimiento muy bonito que lo recomiendan para quitar bloqueos emocionales, con lo cual, pues para la herida de la injusticia, pues nos va a venir estupendamente. Además es antiinflamatorio para la sinusitis, para músculos doloridos, así que es una maravilla. En el catálogo pone que es parecido al árbol del té. ¿Y la frase que acompaña cuando trabajemos la injusticia? Voy donde tenga que ir. Voy donde tenga que ir. Muy bien. Pues bueno, por mi parte, no mucho más. Y nada, y sabed que en este proyecto de sanación colectiva que estamos experimentando, pues aquí seguiremos reflexionando cosas que os puedan servir